Bienvenidos, queridos oyentes. Gracias por llegar tan lejos. El día de hoy les traemos una obra titulada El corazón del actor, del autor Edgar Allan Poe. Espero que disfruten este audiolibro en Érase una voz. Es cierto, siempre he sido nerviosa, muy nerviosa, terriblemente nerviosa. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loca? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loca entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. ¿Por qué piensan que está loca? Sus sentidos simplemente se agudizaron con la enfermedad. Sin embargo, esto a ella no le entorpeció ni dañó en lo absoluto. De todos sus sentidos, el auditivo era el más desarrollado. Escuchaba todos los sonidos. ¿Cómo era posible? Escuchaba los sonidos del cielo y del infierno. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loca, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra, jamás fui amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, ella giraba el picaporte de la puerta del viejo y la abría con mucha suavidad. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abrí la linterna cautelosamente. ¡Oh! Tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que solo un rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche, a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciando el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba a mirarlo mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedió con mayor cautela que la de costumbre. Al abrir la puerta, el minutero de un reloj se movía con más rapidez de lo que se movía su mano. Jamás, antes de aquella noche, él había sentido el alcance de sus facultades, de su sagacidad. Apenas lograba contener la impresión de un triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Había ya pasado su cabeza y se disponía a abrir la linterna, cuando su pulgar resbaló mediante el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando: ¿Quién está ahí? Diga. Ella permaneció inmóvil, sin decir palabra.
Durante 1 hora entera no movió un solo músculo, y en todo ese tiempo no oyó que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin ver que volviera a acostarse, resolvió abrir una pequeñísima ranura en la linterna. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de mis sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podía ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Ella levantó luego 3 planchas del piso de la habitación y escondió los restos en el hueco. Volvió a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Ella era demasiado precavida para eso. Todo está perfecto, no hay nada que temer. No pasa nada, nadie se dará cuenta que maté al viejo. Después de haber ocultado el cuerpo, decidió ver por la ventana. Allí observó a 2 oficiales de policías acercándose a su puerta, 8 horas después de haber matado al viejo. Muchas gracias. Venimos porque nos dicen que han escuchado anoche un ruido. ¿Sabe algo? Fui yo. Disculparán ustedes. Anoche tuve una horrible pesadilla. Me imagino. Eso suele pasar. ¿Vive usted sola por aquí? No, en realidad vivo con un viejo, pero él se fue de viaje. ¿Nos permite pasar a revisar? Ya sabe, gajes del oficio. Claro que sí, ni más faltaba. No dejen lugar sin revisar. Es muy bonita su casa. Me dice, ¿vive sola? Sí, vivo sola, porque como les dije, el viejo se fue. Llevó a los visitantes a recorrer la casa y los invitó a que revisaran bien. Finalmente, acabó conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostró sus caudales intactos y como cada cosa se hallaba en su lugar, en el entusiasmo de sus confidencias, trajo sillas a la habitación y pidió a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras él mismo, con la audacia de su perfecto triunfo, colocaba su silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de su víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Los modales los habían convencido. Él, por su parte, se hallaba perfectamente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes, mientras él contestaba con animación. Mas al cabo de un rato, empezó a notar que se ponía pálido y deseó que se marchara. Le dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Habló en voz muy alta para librarse de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin se dio cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de sus oídos. Se ha puesto un poco pálida, señora. ¿Se siente bien? Sí. Creo que debería recostarse. Quizás así pueda descansar y estar mejor. ¿Cómo pueden no escucharlo? ¡Es tan fuerte! ¿No ven que me enloquece? ¿Qué es lo que le sucede, señora? De un momento a otro ha empezado a actuar muy extraño. ¿Acaso nos está ocultando algo? Si alguien la ha amenazado, es mejor que nos diga. Si no nos dice, no podremos ayudarla. Ya basta de fingir, malvados. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí donde está latiendo su horrible corazón.